La fotografía digital ha irrumpido con mucha fuerza en nuestras vidas. El abaratamiento de las cámaras la ha popularizado hasta el punto de convertirnos a todos un poco en fotógrafos, sacando cientos de instantáneas de nuestros viajes y acontecimientos especiales. Pero no siempre sabemos cómo obtener un buen retrato, cómo manejar el flash o cómo crear un álbum digital. A lo largo del curso abordaremos temas referentes a la fotografía tradicional, a la fotografía digital y al uso de la cámara, de manera que adquiramos los conocimientos necesarios para explotar al máximo las herramientas que tenemos a nuestro alcance. De la mano de fotógrafos profesionales de la prestigiosa escuela EFTI, ahondaremos en el mundo de la fotografía, desde las nociones básicas, como naturaleza de la luz o creación de la imagen en cámara oscura, hasta el retoque, impresión y almacenamiento digital, consejos, trucos, sugerencias, aspectos tecnológicos y aspectos creativos para que consigamos plasmar nuestros momentos irrepetibles de la mejor forma posible. ¿Sabíais que fotografía significa escribir con luz? Pues a eso os invitamos, a escribir con luz vuestros recuerdos. Bienvenidos al curso de fotografía digital de Visual Training. Nos acompaña Beatriz Martínez, fotógrafa y profesora de la prestigiosa Escuela de Fotografía EFTI. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Juan Pablo. Decíamos al principio que fotografiar es escribir con luz, pero ¿cómo se forma la imagen dentro de la cámara fotográfica? Es un concepto muy simple y se debe a leyes ópticas. En el momento en que tenemos una habitación o una caja completamente estanca la luz y se abre un orificio, un pequeño orificio en una de sus paredes, en la pared opuesta se forma una imagen invertida de lo que tenemos aquí fuera. Esto es un concepto que se conocía desde la antigüedad y es muy utilizado en el Renacimiento como elemento auxiliar de dibujo, ya que los artistas colocaban un papel en la parte de atrás y copiaban o calcaban las imágenes que tenían allí delante. Así que una cámara fotográfica es una cámara oscura. Efectivamente, es una caja completamente estanca a la luz con un orificio que es el diafragma y se nos va a formar la imagen en la parte trasera. Para que se convierta realmente en una cámara fotográfica, lo que necesitamos es registrar la imagen de forma permanente y no con el lápiz del dibujante. Y para esto necesitamos un material fotosensible. Nos vas a explicar ahora qué es esto de material fotosensible, Beatriz. Sí, un material fotosensible es un material sensible a la luz, porque como hemos dicho que la palabra fotografía viene de registrar o capturar la luz, lo que tenemos que hacer es esta imagen evanescente, capturarla con un material que reaccione ante la luz. Entonces hay diferentes materiales que reaccionan ante la luz. Las sales de plata, en concreto, tienen la propiedad de que cuando les llega luz se ennegrecen. Entonces el papel fotográfico está hecho de sales de plata y en el año 1839, que es cuando se considera el origen de la fotografía, consiguen en una cámara oscura, que hemos visto que se conocía desde la antigüedad, poner este papel fotográfico hecho a base de sales de plata y registrar y fijar la imagen que se forma en su interior. Pero en las cámaras actuales, en las cámaras digitales, no hay ningún papel, ningún carrete, ningún material. Bueno, lo que tenemos es el captador digital. Una cámara digital sigue siendo una cámara oscura, lo que pasa es que hemos sustituido el elemento fotosensible. En vez de tener el papel fotográfico hecho a base de sales de plata, tenemos un captador digital de silicio que también es fotosensible. Pues vamos a ver todo esto que nos has explicado en el siguiente vídeo. La palabra fotografía proviene del griego y significa escribir con la luz, de lo que se desprende que los dos aspectos esenciales de este arte son la luz y su registro. La luz incide sobre los objetos y, dependiendo del color que tengan, reflejarán más o menos luz, algo que está íntimamente ligado con la formación de la imagen en la cámara oscura. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Un árbol refleja luz en todas direcciones. Delante de él situamos una caja completamente estanca a la luz, pero con un pequeño orificio en uno de sus lados. Sabiendo que la luz se propaga en línea recta, del punto superior del árbol saldrán únicamente dos rayos que, al atravesar el orificio, se proyectarán en la parte inferior del interior de la caja. De igual manera, desde el punto inferior del árbol, dos haces de luz se proyectarán en la parte superior del interior de la caja, completando una imagen del árbol, pero invertida. Es un principio óptico básico y, por tanto, inmutable. El mecanismo de todas las cámaras, desde las más antiguas a las más modernas, está basado en él. Esto ya lo conocían los griegos, los árabes y, de hecho, todos los avances que se hacen en perspectiva en el Renacimiento se producen gracias a la utilización de cámaras oscuras. Como dato curioso, contaros que las construían de una dimensión tal
que les permitiera observar desde su interior las imágenes invertidas que se creaban para después copiarlas o calcarlas. Una pregunta, Beatriz, ¿cuáles son las partes que conforman una cámara fotográfica? Bueno, pues en cualquier cámara fotográfica tenemos 4 partes básicas: el objetivo, el diafragma, el obturador y un elemento fotosensible que en el caso de las cámaras digitales es el captador digital. Para entender mejor el funcionamiento de cada una de estas partes podemos compararlas con diferentes partes del ojo. En primer lugar tenemos los párpados, que en la cámara fotográfica sería el obturador, una cortinilla que se abre y se cierra para dejar pasar más o menos luz. En el ojo tenemos el iris, en la cámara tendríamos el diafragma, va a ser un orificio que se abre y se cierra para también dejar pasar más o menos luz. En el ojo tenemos el cristalino, en la cámara el objetivo, que es el encargado de hacer que la imagen aparezca nítida y enfocada. Y por último, en el ojo tenemos la retina y en la cámara el captador digital, que es el encargado de que se registre la imagen. Pues ahora lo que vamos a ver a continuación, una vez que hemos visto las partes que conforman una cámara y un poquito de historia, vamos a ver la diferencia entre una cámara reflex y una cámara compacta. En este punto vamos a conocer las diferencias entre una cámara compacta y una cámara reflex. ¿Cuáles son estas diferencias, Beatriz? Bueno, pues las cámaras compactas se llaman así porque el cuerpo de la cámara y el objetivo son un bloque compacto, no podemos intercambiar objetivos. Mientras que en las cámaras reflex nosotros podemos desmontar y volver a montar los objetivos. Entonces son cámaras de objetivos intercambiables, nos permite tener una serie de ópticas y dependiendo de qué fotografía queramos hacer, ir usando una u otra. ¿Alguna otra diferencia? Sí, las cámaras reflex tienen en su interior un sistema interno de espejos por medio del cual la luz se refleja en el espejo y la vemos a través del visor. Lo que estamos viendo a través del visor es lo mismo que ve el objetivo y lo mismo que luego va a captar el captador digital. Las cámaras compactas, lo que vemos por la pantalla, también es la misma imagen que entra por el objetivo y que luego veremos en la fotografía. Lo que pasa es que en vez de llevar un sistema interno de espejos, lo que llevan es un sistema de vídeo electrónico. ¿Diferencia de tamaño hay? Sí, ¿no? Es evidente. Las cámaras reflex son mucho más voluminosas, pesan más, ocupan más espacio. Las cámaras compactas son muy chiquititas, son muy fáciles de llevar en un viaje o para de vacaciones. Las cámaras reflex se consideran más cámaras profesionales porque tenemos muchos más controles y formas de hacer nuestra imagen. Pero con cualquiera de las dos se pueden hacer fotos estupendas. Pues vamos a ver ahora, Beatriz, cómo funciona una cámara reflex. Como vemos en el gráfico, la luz entra por el objetivo y rebota en el espejo a 45 grados. A continuación vuelve a rebotar en el juego de espejos del pentaprisma y llega al visor. Al accionar el disparador, el espejo de 45 grados se levanta y el obturador se abre registrándose la imagen en el captador digital. Así funciona una cámara reflex. Hemos visto las diferencias entre una cámara reflex y una cámara compacta, Beatriz, pero dinos ahora si tienen las mismas partes. Sí, las dos tienen las 4 partes que son básicas en una cámara que hemos visto antes: el objetivo, el diafragma, el obturador y el captador digital. Pues vamos a ver 2 de ellas a continuación, el diafragma y el obturador. El obturador y el diafragma son 2 elementos de nuestra cámara fotográfica que nos permiten controlar la luz. ¿Pero qué es, en primer lugar, Beatriz, el diafragma? El diafragma es un dispositivo que tienen las cámaras, son una serie de laminillas metálicas que se abren y se cierran y me permiten controlar la cantidad de luz que llega al captador. Si abro mucho el diafragma, llega mucha luz, y si cierro el diafragma, llega menos luz. Lo habíamos comparado con nuestros ojos, con el iris de nuestros ojos, ¿no? Efectivamente, cuando estamos en una habitación oscura, nuestro iris se dilata para dejar que entre más luz a la retina, y cuando salimos a exteriores y hay mucha luz, nuestro iris se contrae. Si estuviéramos haciendo una fotografía, necesitaríamos hacer lo mismo con el diafragma. En casos en los que haya poca luz, necesitamos abrir diafragma, y en casos en los que haya más luz, podemos cerrar el diafragma. Parece sencillo. ¿Y el obturador qué es? El obturador lo habíamos comparado con los párpados. Entonces son unas laminillas que se van a abrir y se van a cerrar a una determinada velocidad. Lo controlo con un anillo que se llama el anillo de las velocidades de obturación. Entonces podemos hacer que esta cortinilla pase más rápido o más lento. Si la cortinilla pasa más lento, llega más luz al captador, y si la cortinilla pasa más rápido, llega menos luz. Vamos a ver el funcionamiento de estos 2 elementos en el siguiente vídeo, Beatriz. De acuerdo. El diafragma de las cámaras fotográficas lo controlamos a partir de unos valores numéricos estándar.
los números F, que son 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. Como podéis ver en esta escala, un número F pequeño indica que el diafragma está más abierto, y cuando el número F es mayor, significa que el diafragma está más cerrado. Cada uno de estos números F en la escala deja pasar la mitad de la luz que el diafragma anterior y el doble que el siguiente. Por ejemplo, un diafragma 5,6 va a dejar pasar menos luz que un 4, concretamente la mitad. De igual manera, dejará pasar el doble de luz que un F8. Controlamos la abertura del diafragma con un dial que suele estar en la parte superior de la cámara. En otras ocasiones, lo encontraremos en la propia óptica. Dependiendo de la máquina, los números F pueden aparecer en tercios o en enteros. Cuando en fotografía se habla de abrir o cerrar un paso o punto, siempre nos referimos a un paso completo de diafragma. De modo que si estamos con un diafragma 8 y se nos pide abrir 2 puntos, tendremos que poner un F4. Se define velocidad de obturación como la velocidad a la que se abre o se cierra el obturador de una cámara. Controlaremos la velocidad de obturación con un dial que se encuentra normalmente en la parte superior de la cámara. El obturador se controla con el dial que indica las diferentes velocidades de obturación. Los números que aquí aparecen aluden a la rapidez con la que se abrirá y se cerrará de nuevo la cortinilla, o, lo que es lo mismo, a la cantidad de luz que dejaremos pasar. Estas cifras hacen referencia a fracciones de segundo, de manera que el 30 es en realidad un treintavo de segundo y el 1000 una milésima. Este es el tiempo que permanece abierta la cortinilla. Así pues, si lo ponemos en 1, por ejemplo, quiere decir que el obturador permanece abierto un segundo. Independientemente de la velocidad máxima y mínima que ofrezca nuestra cámara, contará como las demás con una posición denominada B para la función bulb. Esta permite mantener el obturador abierto tanto tiempo como mantengamos pulsado el disparador. Se usa especialmente en fotografía nocturna con un cronómetro para controlar la exposición y se suele conectar un disparador remoto para no tener que estar apretando el botón de disparo. Después de ver este vídeo, Beatriz, me pregunto, ¿en qué va a influir el que utilicemos una velocidad de obturación más o menos rápida o un diafragma más o menos abierto? Bueno, pues más adelante vamos a ver que el diafragma me va a influir en lo que llamamos la profundidad de campo, que es el espacio que tengo enfocado en una fotografía, que este puede ser mayor o menor. Y la velocidad de obturación va a influir en cómo se registra el movimiento. Yo puedo congelar una acción o captar la estela del movimiento. Pues vamos a ver a continuación más elementos de nuestra cámara fotográfica. Uno de los elementos fundamentales de una cámara digital es el captador. Nos habías dicho, Beatriz, que es fotosensible. Sí, los captadores digitales son sensibles a la luz y podemos medir su sensibilidad con una escala, que es lo que se llama la escala ISO. Entonces, de esta forma, cuando tenemos poca luz para hacer una fotografía, tenemos varias opciones. O bien abrimos el diafragma, pero hay ocasiones en las que esto no es suficiente, entonces podemos poner una velocidad de obturación lenta, pero esto nos puede provocar que la foto salga movida. Entonces nuestra tercera opción es cambiar la sensibilidad de la cámara y sería aumentarla. Pues vamos a ver en el siguiente vídeo la escala ISO y cómo modificar la sensibilidad de nuestra cámara digital. La escala ISO es la siguiente: 100, 200, 400, 800, 1600 y 3200. Está situada en un dial en el exterior de la cámara donde pone ISO, o bien se puede acceder a ella desde el menú general de la cámara. Los sensores digitales tienen una sensibilidad real que suele ser la mínima que aparece en la escala ISO. Cuando aumentamos la sensibilidad en una cámara digital, lo que estamos haciendo es amplificar artificialmente la señal eléctrica, y esto produce un aumento del ruido en la imagen a altas sensibilidades. Esta imagen ha sido disparada con una sensibilidad de 100 ISO. La siguiente imagen con una sensibilidad de 3200 ISO. Aparentemente ambas imágenes parecen iguales, pero cuando ampliamos y nos fijamos en la zona de sombra, podemos claramente apreciar que en la imagen de 3200 ISO aparecen píxeles de colores irreales en la zona de sombras, que hacen que el color de esa imagen parezca más sucio.
Hemos visto cómo modular la cantidad de luz a través del diafragma, del obturador y del captador, pero ¿cómo sabemos realmente, Beatriz, cuál es la cantidad de luz que necesitamos? Pues gracias a un aparato que tienen las cámaras que se llama el fotómetro, con el que podemos medir la cantidad de luz. Nos lo cuentas mejor en el próximo capítulo. En este capítulo vamos a ver más a fondo ese dispositivo del que nos hablaba Beatriz anteriormente. Beatriz, el fotómetro, ¿en qué consiste? La palabra fotómetro viene del griego, fotoluz, metro, medir, con lo cual el fotómetro es un dispositivo con el cual yo calculo la cantidad de luz necesaria que necesita mi captador. El fotómetro me va a dar una combinación óptima de qué diafragma y qué velocidad de obturación son necesarias para una sensibilidad dada. ¿Y todas las cámaras digitales tienen fotómetro? Sí, se activa normalmente pulsando el botón del disparador hasta la mitad y a través del visor me va a indicar cuál es esta combinación correcta. Pues vamos a ver un vídeo en el que queda todavía más claro. El fotómetro nos ayuda a calcular la exposición correcta que una determinada escena necesita, evitando que la fotografía nos quede demasiado clara, lo que llamamos una sobreexposición, o demasiado oscura, lo que llamamos una subexposición. Hay diferentes diseños de fotómetros. El más frecuente en las cámaras digitales es uno parecido a este, en el que se muestra una serie de rayas con una marca central y unas indicaciones de +1, +2, -1 y -2. La exposición correcta la obtendremos cuando el fotómetro está centrado. Cuando el fotómetro señala +1, lo que está indicando es que la foto va a quedar sobreexpuesta a un punto. Recordaros que un punto significaba un valor completo de diafragma o de velocidad de obturación. Si el fotómetro señala -1, significa que la foto va a quedar subexpuesta a un punto, es decir, la foto quedará oscura. Un +2 significa que la foto quedará sobreexpuesta a 2 puntos y por lo tanto quedará todavía más clara. Un -2 significa que la foto queda subexpuesta a 2 puntos y por lo tanto más oscura. ¿Cómo hago mi primera medición? Lo primero es colocar la cámara en el modo manual para poder controlar el diafragma y la velocidad de obturación de forma independiente. A continuación, selecciono la sensibilidad a la que quiero trabajar, en este caso 100 ISO. Ahora tengo que ir moviendo los diales del diafragma y de la velocidad de obturación hasta que consigo centrar el fotómetro. Normalmente se suele dejar uno de los dos diales fijo y se va moviendo el otro hasta que se encuentra la medición correcta. En nuestro ejemplo queremos hacer la fotografía de una manzana. Seleccionamos un diafragma de 5,6 y vamos moviendo el dial de la velocidad de obturación hasta que conseguimos que el fotómetro quede centrado. Lo logramos al colocar una velocidad de 1/60 de segundo. Ya tenemos nuestra combinación de diafragma y velocidad correctos, 5,6, 1/60, para una determinada sensibilidad, 100 ISO, y con unas condiciones de luz determinadas. Ahora vamos a hacer otra medición. Pero en este caso vamos a fijar la velocidad de obturación y vamos a buscar cuál es el diafragma correspondiente. Seleccionamos una velocidad de 1/15 de segundo y movemos el dial de los diafragmas. Comprobamos que el fotómetro nos da la medición correcta con un diafragma 11. Esta sería otra combinación correcta para realizar esta fotografía. De hecho, vemos que las dos fotos han quedado expuestas de la misma forma a 5,6, 1/60, y a 11, 1/15. De hecho, no existe una sola combinación, ni dos, sino que para unas condiciones de luz determinadas existen múltiples combinaciones de diafragma y velocidad que nos darán la misma exposición. Esto es lo que en fotografía se llama la ley de reciprocidad. Esto sería lo mismo que intentar llenar un recipiente con la misma cantidad de agua, en mucho tiempo abriendo poco el grifo, o en poco tiempo con el grifo más abierto. Bueno, Beatriz, veo un montón de combinaciones. ¿Cómo sé cuál debo elegir? Pues dependiendo de qué tipo de foto quieras hacer y qué efecto quieras crear en esa foto. Como veíamos, el diafragma influía en los efectos de profundidad de campo y la velocidad de obturación en los efectos de movimiento. Dos conceptos importantes. El primero de ellos, la profundidad de campo, lo vemos en el siguiente capítulo.
Seguimos viendo conceptos importantes que os van a ser muy útiles en vuestra iniciación al mundo de la fotografía. Nos decía antes Beatriz que el diafragma influía en la profundidad de campo, pero ¿qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo se define como el espacio por delante y por detrás del plano que enfoco, en el que también las cosas salen nítidas. Si tengo una profundidad de campo pequeña, significa que ese espacio es reducido, y si tengo una profundidad de campo grande, significa que ese espacio es mayor. Entonces, el diafragma influye en tanto en cuanto si uso un diafragma abierto, reduzco la profundidad de campo, y si uso un diafragma cerrado, amplío la profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerte un retrato, yo puedo elegir desenfocar el fondo o enfocar el fondo. Si uso un diafragma cerrado, seguramente conseguiré que tanto tú y el fondo aparezcáis nítidos, y si uso un diafragma abierto, desenfocar el fondo. Muy bien, pues ¿qué te parece si lo vemos en un vídeo como hemos hecho con anteriores conceptos? Estupendo. Vamos a verlo. Por profundidad de campo se entiende el área o la distancia dentro de la cual los motivos permanecen enfocados. Esta fotografía está tomada con poca profundidad de campo. Como podemos comprobar, tenemos solo una pequeña zona enfocada. Por el fondo aparece desenfocado. La profundidad de campo depende de varios factores. Uno de ellos es el diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo. Cuanto más cerrado esté el diafragma, obtendremos una mayor profundidad de campo. En este otro ejemplo podéis ver la misma fotografía tomada con 3 diafragmas diferentes. El enfoque no se ha cambiado. En las 3 imágenes estamos enfocando al rey en el tablero de ajedrez. En la primera fotografía hemos usado un diafragma abierto, en la segunda un diafragma intermedio y en la tercera un diafragma cerrado. Fijaros en cómo ha ido aumentando la profundidad de campo al ir cerrando el diafragma. Daos cuenta también de cómo he tenido que cambiar la velocidad de obturación en cada caso para obtener la medición correcta por parte del fotómetro. En el primer caso, al usar un diafragma abierto, he tenido que utilizar una velocidad de obturación alta. Y al ir cerrando el diafragma, he tenido que usar velocidades de obturación más lentas. Las 3 fotografías están bien expuestas, han recibido la cantidad de luz correcta. Pero vemos que hay diferencias a la hora de elegir qué combinación de diafragma y velocidad usar en cuanto a la profundidad de campo. En este otro ejemplo, podéis ver un retrato hecho con un diafragma abierto y con un diafragma cerrado, y podéis comprobar que el fondo se registra de forma diferente. Es curioso, es el mismo encuadre pero parecen fotos diferentes. Sí, porque con la profundidad de campo es una de las herramientas que tiene el fotógrafo para poder influir en los diferentes centros de atención de una imagen. Por ejemplo, si volvemos al retrato ficticio que te he hecho antes, en el que elegía si quería que el fondo quedara enfocado o no, pues si abro mucho el diafragma para desenfocar el fondo, lo que hago es que centro la atención sobre tu cara. Si en cambio cierro el diafragma para que el fondo también salga enfocado, se empieza a crear una relación en el retrato entre tú y el fondo. Vamos a ver otro aspecto que también me decías antes que modificaba mucho el resultado final de una fotografía. Hablamos de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación, que es lo que vamos a ver en este capítulo, también puede modificar el resultado final de una fotografía que estemos tomando. ¿Cómo influye la velocidad de obturación? La velocidad de obturación influye en cómo se registra el movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una fotografía de un pájaro y captarla en pleno vuelo, necesito congelar ese movimiento y para eso necesito usar una velocidad de obturación rápida. En cambio, si lo que quiero tomar es una fotografía de un tren entrando en una estación y dar la sensación de movimiento, necesito usar una velocidad de obturación lenta para captar ese efecto. Vamos a ver esto que nos has contado en el siguiente vídeo. La velocidad de obturación influye en cómo se registra el movimiento. Con las velocidades de obturación rápidas, el obturador está abierto durante un tiempo muy corto, fracciones e incluso milésimas de segundo, gracias a lo cual es capaz de congelar la acción en un determinado momento. Así, si yo quiero hacer la fotografía de un coche en movimiento y conseguir que salga totalmente nítida, debo usar una velocidad de obturación rápida, a partir de un 2/50 en adelante, un 500avo, un 1000avo o un 2000avo. Si por el contrario lo que me interesa es captar el movimiento y el desplazamiento del coche, lo que debo es usar una velocidad de obturación lenta. Por ejemplo, la siguiente fotografía ha sido hecha con una velocidad de obturación de un 30avo. Una cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de disparar a velocidades de obturación lentas es la necesidad de utilizar trípode.
Por muy buen pulso que tengamos en el momento de sujetar la cámara y hacer una fotografía, siempre hay un ligero temblor de manos que se traduce en la foto como una trepidación de la imagen, es decir, la foto sale movida. Es en estos casos imprescindible el uso de un trípode, para conseguir que los objetos que están quietos salgan nítidos. Es muy importante sujetar bien la cámara. Existe una forma óptima de cogerla y es la siguiente. Abrimos la palma izquierda de la mano y sobre ella dejamos que descanse la cámara. Con el dedo índice y pulgar accionamos el objetivo y el enfoque manual. Con la mano derecha apretamos el botón del disparador. Cuando estamos en esta posición, los codos inevitablemente están pegados a nuestro cuerpo y es una posición muy estable. Cuando encuadremos en vertical, la posición de las manos se mantiene. La izquierda ayuda a sujetar la cámara y con la derecha disparamos. En el caso de no disponer de trípode, siempre podemos improvisar uno con una mesa, una silla o un banco. O si no, buscar una forma de dar mayor estabilidad a la cámara, apoyando los codos en una mesa o en una pared. A continuación vamos a ver diferentes ejemplos de fotos tomadas con distintas velocidades de obturación para que podáis comprobar los diferentes efectos. Con estos efectos, Beatriz, con la velocidad de obturación y la profundidad de campo, podemos hacer que el resultado final de la imagen tomada se acerque mucho a lo que tenemos pensado anteriormente, pero quizá es un poco complicado. ¿No hay nada que nos facilite pues, el ajustar todos estos efectos? En la cámara tenemos, hasta ahora hemos estado hablando de cómo trabajar en el modo manual, pero tenemos otra serie de modos de exposición, que son los automáticos, que nos permiten hacer esto de una forma muy rápida y efectiva. Pues esto hay que explicarlo, Beatriz, así que lo vemos en el siguiente capítulo. Vamos a ver a continuación los modos de exposición, que son unos ajustes predeterminados con los que la cámara, digamos que te echa una mano a la hora de seleccionar los efectos adecuados, ¿no? Sí, casi todas las cámaras nos ofrecen el modo manual, pero lo que es muy habitual es que tanto en las compactas como en las cámaras reflex tengamos una serie de automatismos o semiautomáticos con los que poder hacer todos estos efectos que hemos visto con anterioridad de una forma un poco más rápida. Por ejemplo, nos pueden ofrecer un modo de retrato en el que automáticamente se nos va a desenfocar el fondo, un modo de acción en el que automáticamente la cámara va a seleccionar una velocidad de obturación rápida para congelar el movimiento, o un semiautomático, por ejemplo, de apertura en el que yo selecciono el diafragma y la cámara automáticamente me busca la velocidad de obturación correspondiente para ese diafragma. Pues vamos a ver lo que nos estás contando tú en el siguiente vídeo. En las cámaras encontramos los modos de exposición en un dial colocado en la parte superior de la cámara, o bien accedemos a ellos a través del menú. Dependiendo de la cámara podemos tener más o menos modos de exposición. Vamos a explicar los más frecuentes. Todos estos modos son diferentes formas de controlar la combinación de diafragma y obturador, que son necesarios para realizar una exposición correcta y obtener una buena fotografía. M. Modo manual. En él controlo el diafragma y el obturador de forma independiente y tengo que encontrar la combinación correcta atendiendo a las indicaciones del fotómetro. AAV. Modo de prioridad de apertura, semiautomático. En este modo, seleccionamos el diafragma que queremos utilizar y el fotómetro colocará automáticamente la velocidad de obturación. STV. Modo de prioridad de velocidad de obturación, semiautomático. En este modo, seleccionamos qué velocidad de obturación queremos utilizar y el fotómetro coloca automáticamente el diafragma necesario. P. La cámara escoge los parámetros de apertura y tiempo de exposición. El fotógrafo puede escoger los demás parámetros que permita la cámara, por ejemplo, el balance de blancos, el modo de flash o la sensibilidad ISO. Modo automático, auto. Todos los parámetros serán elegidos automáticamente por la cámara. Por ejemplo, si no hay suficiente luz, la cámara automáticamente disparará con flash. Tenemos otros modos preconfigurados en la cámara para fotografía de paisajes, retratos, fotos panorámicas, etc. Vamos a ver algunos de ellos. Modo retrato. Es un modo automático en el que la cámara elegirá un diafragma abierto para conseguir poca profundidad de campo. Modo paisaje. Este es un modo automático en el que la cámara elegirá un diafragma cerrado para conseguir mucha profundidad de campo. Modo escena nocturna.
Es un modo automático pensado para capturar personas con un fondo de atardecer o nocturno. En este modo el flash se disparará automáticamente e iluminará a las personas. Usará una velocidad de obturación lenta para conseguir captar la luz del fondo de la escena. De esta forma conseguirá que tanto el fondo como la persona queden bien expuestas. Modo acción o deporte. Este es un modo semiautomático en el que la cámara elige una velocidad de obturación rápida para congelar el movimiento. Modo macro. Este es un modo automático para fotografiar cosas a una distancia cercana. Y con este vídeo finalizamos. Ya solo nos queda por conocer el consejo de nuestra experta, Beatriz Martínez, que es fotógrafa y profesora de la prestigiosa Escuela de Fotografía EFTI. Beatriz, a modo de resumen, ¿qué nos aconsejas? Pues que con las 4 cosas que hemos visto en este DVD realmente podemos conseguir mejorar nuestras imágenes y que en vez de que hagamos una fotografía buena por casualidad, podamos previsualizar la imagen que queremos y la obtengamos. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y a ustedes les veo en la siguiente entrega de nuestro curso de fotografía digital. Hasta entonces.